Bienvenidos, en esta oportunidad vamos a comenzar con esta serie de videos de miembro superior y en este caso con plexo braquial. Vamos a decir antes unos contenidos que son válidos no solamente para lo que es plexo braquial, sino que también van a servir para entender lo que es plexo lumbar y plexo sacro. Y vamos a ubicarnos acá. Estamos a nivel de la columna, tenemos una vértebra y acá en la región justamente central tenemos la médula espinal. Y vamos a fijarnos. La médula espinal va a tener una raíz. Esto es anterior y esto es posterior. Una raíz anterior y una raíz posterior. Esta raíz anterior es motora y esta raíz posterior es sensitiva. Estas dos raíces se van a unir y luego van a formar, ya por fuera del cuerpo, o sea, por fuera de lo que es la vértebra, el nervio espinal. Que a su vez, este nervio espinal va a tener diferentes ramas. Esto ya es el nervio espinal. Fíjense que este nervio espinal va a dar una rama que se va a ir hacia posterior, esto es posterior, esto es anterior, una rama que se va hacia posterior, que justamente va a inervar todo lo que es la piel, los músculos de la gotera dorsal, de todos los músculos de la columna vertebral, y una raíz que se va, un ramo que se va hacia anterior, que es el que a nosotros nos vamos a ocupar, este ramo anterior. O sea que el nervio espinal va a dar un ramo justamente posterior para los músculos y pieles del dorso, y lo que es un ramo anterior, que es el que nos va a formar los plexos. No se confundan con este ramito que va pegado al cuerpo de la vértebra, porque este ramito es el que va a formar y que es el que tiene información simpática. Vamos ahora, esto mismo lo vamos a ver acá, una vista lateral, donde tenemos los forámenes de conjunción. Fíjense, los forámenes de conjunción está formada por la vértebra superior y la vértebra inferior. Acá lo tenemos. Y por este foramen de conjunción es donde va a salir este nervio espinal, con su rama posterior y su rama anterior. Acá lo tenemos ya aislado, nuevamente, una raíz posterior, una raíz anterior, se juntan esa información tanto sensitiva como motora para formar el nervio espinal. Recuerden que el nervio espinal tenemos la raíz anterior es mucho más gruesa, la raíz posterior es mucho más finita y se va bien para atrás, bien pegada a buscar el dorso de la región justamente posterior, ¿sí? Todo lo que es músculo y piel del dorso. Y vamos a ver esto. Esto es importante, los nervios espinales se llaman de acuerdo a la región donde estamos ubicadas. Por ejemplo, si son cervicales, le vamos a decir C. Región cervical, C. Si estoy hablando de tórax, voy a decir región, o sea, voy a decir vértebra cervical T torácica y el nervio espinal va a ser T o dorsal, porque muchas veces algunos autores a lo torácico le dicen dorsal, lo cual presta confusión, porque torácico y dorsal, en realidad dorsales son todas, pero bueno, le dicen T o D. En la región lumbar van a ser L y en la región sacra van a ser S. Y yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértebras cervicales, pero sin embargo tengo 8 nervios espinales que están saliendo. Tengo un C8. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros habíamos mencionado que los nervios espinales salían de este espacio entre una vértebra y otra vértebra. Y lo mismo pasa en la región superior, donde yo tengo la base del cráneo y C1, que es Atlas. Acá en la base del cráneo yo estoy viendo salir un nervio. Entonces yo estoy viendo salir un nervio por de arriba y por debajo de C1. Entonces tengo el cervical 1 y el cervical 2 y así es que tengo un C8, ¿sí? Porque justo en C1 me va a salir uno por arriba también, por eso me da un espacio más. Perfecto. Y esto se llama plexo braquial. ¿Qué significa la palabra plexo? La palabra plexo significa entrecruzamiento. ¿Y qué es lo que sucede acá? ¿Ven? Se entrecruzan todos estos ramos anteriores, se van a entrecruzar para formar esta información cruzada, tanto sensitiva como motora. Y se llama braquial porque va a brazo, todo lo que es miembro superior. Por eso, braquial viene de miembro superior. Pero la palabra plexo significa entrecruzamiento, por eso también lo mismo sucede a nivel lumbar y a nivel sacro. Por eso tenemos plexo lumbar y plexo sacro. Bueno, ahora sí, vamos particularmente con el plexo braquial. El plexo braquial nosotros vamos a tener, vamos a vivirlo así gráficamente, pero es muy importante igual porque tiene mucha practicidad a la hora de estudiarlo, a la hora de ubicarlo. Vamos a tener las raíces que, recuerden que eran los ramos anteriores, estos nervios espinales, que va de C5, voy a tener un aporte de C4 hasta T1.
Estos raíces se encuentran bien arriba, apenas salían prácticamente del foramen de conjunción, o sea que voy a estar en cuello. Se van a unir, comienza a formarse el plexo entre C5 y C4 para formar un tronco superior, C7 por sí misma el tronco medio, y luego C8 y T1 el tronco inferior. Luego se van a dividir, también seguimos estando por arriba de la clavícula, en lo que son cada uno de estos troncos superior, medio, inferior, en una división anterior y una división posterior. Anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior. Todas las ramas posteriores se van a unir formando uno solo, que se llama fascículo posterior. Y la división anterior del superior y medio van a formar el fascículo lateral, y sola a sí misma, la anterior del inferior sigue por sí misma para formar lo que se llama fascículo medial. Y acá hago una distinción entre lo que son divisiones y fascículos. Imagínense que acá es el corte. ¿Por qué? Porque lo de acá es supraclavicular y esto de aquí para aquí ya es infraclavicular. Entonces ya estoy hablando más de lo que es miembro superior. Por eso el plexo braquial, si bien se llama braquial, recuerden que el origen del plexo braquial es cervical. No busquen el origen del plexo braquial en miembro superior, vayan a buscarlo al cuello, ¿sí? Y acá vamos a una imagen del PRO que me encantó, que justamente hace la distinción usando la clavícula como punto de referencia. Arriba de la clavícula yo voy a encontrar las raíces del tronco y las divisiones, y debajo de la clavícula ahí voy a encontrar el fascículo y sus ramas terminales y colaterales respectivamente, ¿sí? Ojo cuando ubican en el preparado el plexo braquial, ¿sí? Y este dibujo yo creo que resume todo. Y además algo muy importante que me gustó también es que cuando nosotros hablamos de fascículo, ya siendo infraclavicular, ¿no? Cuando hablo de fascículo, yo hablo de fascículo lateral, fascículo, habíamos dicho fascículo medial y fascículo posterior. Fascículo lateral, medial y posterior. ¿Eso en base a qué tomo como referencia? Medial, lateral y posterior. Esto es en base a la arteria axilar. La arteria axilar es mi punto de referencia. Entonces, aquella cosa que está por fuera, externo, es el fascículo lateral. Aquel que está medial a la arteria es el fascículo medial. Y aquel que está por detrás, que yo acá lo estoy viendo por transferencia, es el fascículo posterior. Perfecto. Es lo mismo, ¿no? Realzamos esto, la importancia entre lo que todo esto se envasa teniendo en cuenta la arteria axilar como punto de referencia. Realzo este concepto de tener en cuenta que los troncos se encuentran en cuello, a nivel cervical, al igual que las divisiones. Y una vez que yo cruzo la clavícula, comienzo ya con los fascículos y los ramos terminales. Otra importante relación que tengo que tener, no solamente la clavícula como punto de referencia, fíjense que esta región supraclavicular está pasando entre estos dos músculos, el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio. Y no solamente el plexo braquial, sino también la arteria subclavia. No así la vena no está captada por fuera, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué me es importante que nosotros sepamos este punto de reparo anatómico? Saber que el plexo braquial en su origen está pasando entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Porque cualquier patología que yo tenga a este nivel, particularmente una contractura o una masa que esté ejerciendo presión sobre esta zona, va a generar un síndrome que me va a generar clínica, ¿sí? El paciente va a tener una sintomatología compatible que lo que va a hacer es ser unilateral. ¿Por qué? Porque se van a manifestar solamente en uno de los miembros superiores, no en los dos. Entonces eso es una distinción para aprender a pensar un paciente con clínica en miembro superior de forma no lateral y capaz que hay una patología acá, hay alguna compresión entre los dos escalenos. Es lo que se llama el síndrome del desfiladero toracobraquial. Es un reparo anatómico importante, saber que las raíces van a pasar a partir de lo que es el cuello y que además a nivel supraclavicular está encerrado entre los dos escalenos, entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Muy bien, ya continuamos, nos vamos de la región del cuello, seguimos por debajo de la clavícula y ya en axila vemos las ramas terminales y colaterales. Nosotros como ramas terminales vamos a considerar, fíjense, acá teníamos el fascículo lateral, el fascículo medial y por detrás vamos a tener el fascículo posterior. El fascículo lateral va a dar una rama que es bien externa, que es el músculo
el nervio músculo cutáneo. Fíjense que tiene la característica, que vamos a ahondar después en otro video, de atravesar este músculo, que es el músculo coracoraquial. Ese es el punto de referencia más importante que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? O sea, porque muchas veces se fijan y buscan la M, pero hay muchos preparados en la cual la M no está, o sea que no todas las personas tenemos esta hermosa M formada para ubicar el mediano y decir, bueno, acá es externo y acá es interno. Primero busco este nervio, un nervio bien externo a nivel de la axila que está atravesando el coracoraquial, y listo, es el músculo cutáneo. Y a partir de ahí, tomo ese como punto de referencia para poder ubicar el resto de las ramas terminales. Acá vamos a encontrar anterior a la arteria a nivel de la axila, vamos a tener el nervio mediano, fácil de distinguir la mayoría de las veces, pero por las dudas, fíjense que es anterior a la arteria, es característico, después vamos a ver que cambia su comportamiento. Vamos a tener medial a la arteria, tenemos el fascículo medial que va a dar una rama de contribución para la formación del nervio mediano, y vamos a tener que continúa por sí mismo formando lo que se llama el nervio cubital. Luego vamos a tener a veces también, dependiendo de la literatura, saliendo del fascículo medial, el nervio cutáneo anterobraquial medial, ¿sí? Nosotros lo tomamos como una rama colateral, pero muchos autores también lo consideran como una rama terminal, ¿sí? En nuestro caso, nosotros para lo que llama el nervio cutáneo medial del brazo, sí es lo mismo. Nosotros lo estamos tomando como una rama colateral, aviso por las dudas. Y a nivel posterior, no lo estamos viendo acá, se estaría saliendo el nervio radial y el nervio axilar. Muy bien, perfecto. Esto es lo básico que tenemos que saber de plexo braquial, y ahora más adelante vamos a ver, por el resto del video, vamos a ir explicando cada uno de los nervios. Pero esto es lo más importante, y recuerden tener en cuenta también la primera parte para explicar lo que es plexo lumbar y plexo sacro. Muchas gracias.